Breve esquema de relatar lo ocurrido como invención, una introducción a la filosofía de la ficción contemporánea de Manuel García Carpintero, Sánchez Miguel, 2016. Esta obra nos sirve para tener conciencia de uno de los problemas fundamentales de la teoría de la literatura, sino que más, la ficción. En esta obra, que es una parte más visible de una labor analítica de Manuel García Carpintero, al menos desde 2007 y hasta 2023, en bastantes artículos y conferencias, en torno lleva 20 años pensando Manuel García Carpintero que sea eso de la ficción. En este libro, sin proponérselo al menos que nosotros sepamos de forma consciente, nosotros como intérprete hemos detectado 4 operaciones en su estrategia de analizar la ficción. Primera estrategia, pues partir de una antinomia. La antinomia de las ficciones forman parte o no forman parte del mundo real. Tenemos la opción de si forman parte del mundo real o podrían formar parte del mundo real, para ser más preciso, y la otra opción sería no forman parte del mundo real. Segunda operación táctica en esta estrategia de analizar la ficción, pues tiene que ver con realizar preguntas relevantes que se hace a lo largo de todo el texto. La principal sería, ¿aprendemos con las ficciones? Tercera operación táctica en esta estrategia de analizar las ficciones sería una exposición crítica de las principales aportaciones dentro del panorama de la filosofía de la ficción contemporánea, de corte analítico. Y entonces estaría haciendo un análisis dialógico porque está eligiendo puntos de contenido rigurosos sobre esta cuestión, puntos que expone, puntos que critica. Y la cuarta operación estrategia sería ya una toma de posición, a ser posible, esclarecedora y justificada sobre qué sean las ficciones. Vayamos hacia la parte de un abanico y ahora muy sintético de las principales aportaciones en torno a la ficción. No vamos a entrar en Frege, que le sirve para pensar qué sea eso de la referencia, pero bueno, ya que hemos nombrado a Frege, pues el problema es cómo valoramos obras de ficción que tienen unos personajes cuya referencia no es del mundo real. Más adelante diremos cierta salida a este desafío de Manuel García Carpintero. Pero el principal, cronológicamente, el primer pensador de corte analítico sería Austin. Y Austin nos sirve su concepción de cuando hablamos, hacemos cosas, es decir, actos lingüísticos, entonces las ficciones sería un tipo de acto lingüístico. Y si la ficción es un tipo de acto lingüístico, eso nos sirve, nos dice García Carpintero, para saber que una ficción en cuanto a acto lingüístico tiene un contenido proposicional y tiene una fuerza ilocutiva. Con las ficciones decimos cosas y con las ficciones conseguimos cosas. Pues eso es un factor relevante. En la tríada pragmática, pues después de Austin podemos contemplar a Siard, y Siard nos vendría a hacer un desplazamiento hacia una concepción no tanto social de lo que hacemos, de las acciones, de la agencia con las ficciones, sino hacia un desplazamiento hacia un campo psicológico, interior, psíquico, interno, de tener en cuenta las intenciones comunicativas del autor de la ficción. Unas intenciones comunicativas que tendrían que ver con hacer simulaciones. Los actos de ficción serían como simulaciones de actos de habla usuales. El tercero en discordia sería Grice y nos sirve para entender que dentro de las ficciones hay implicaturas conversacionales. No podemos pasar por alto a grandes pensadores sobre las ficciones como Walton, que nos dice que las ficciones pues son actos que tienen que ver con una invitación a hacer simulaciones, con un acto que tienen que ver con que hagamos imaginación,
que nos pongamos en posición de hacer como que. El autor de la ficción, pues su labor es conseguir ficciones que fuesen con un hacer como que, y el espectador, si es una ficción audiovisual, o el lector, si es una ficción textual, pues es un receptor de ese hacer como que. Pero, aunque hemos nombrado aspectos subjetuales, hay que dejar claro que Walton es un pensador anti-intencionalista respecto a estas cuestiones de la ficción. Él considera que no hay que tener en cuenta las intenciones del autor de la ficción a la hora de entender una ficción. Desde un punto de vista que tenga en cuenta las coordenadas de la teoría del cierre categorial del material filosófico de Gustavo Bueno Martínez, pues podríamos decir que la posición de Walton es una posición teoreticista y una posición adecuacionista. También tendríamos a Carroll. ¿Y qué nos diría Carroll? Carroll nos dice, ante el problema de cómo actuamos ante esos personajes de la ficción, ¿cómo nos ponemos? Nos ponemos en su lugar, fingimos que somos ellos, es una labor de postureo. Son personas aparte a nosotros, nos integramos, tenemos empatía con ellos. Para Carroll, lo que dice es que ante personajes de ficción, lo que hacemos nosotros es simular su situación. No es que nos pongamos en su lugar, sino que para Carroll, el lector, el espectador de una obra de ficción simula estar en situación como la que emerge en ese escenario ficcional. También tendríamos a Curry, que nos subraya que las ficciones, claro que sí, aportan un valor cognoscitivo, porque esa es otra duda, si hay conocimiento o no a través de las ficciones. Nos dice Carroll que no es que tengan un valor cognoscitivo, es que incluso tienen un valor moral las ficciones, nos ayudan a entender correcciones morales, a saber para algunos personajes cuando actúan por deber, qué es lo que están haciendo, y nos pone en unas situaciones que en la vida cotidiana no podríamos ponernos en esas situaciones. También tenemos a Kaplan con su teoría de los mundos posibles, y entonces nos sirve a la hora de estudiar ficciones para poder ver el tema este de la verdad en una obra de ficción, hasta qué punto tenemos que considerar cierto o falso el contenido de una obra de ficción. Podemos tener en cuenta que lo que acontece en ese mundo ficcional es lo que acontece en un mundo posible. Y podemos pensar que quizás sea verdad lo que acontece en ese mundo ficcional si también fuese verdad en todos los mundos posibles. El caso es que para García Carpintero le va a servir esto de Kaplan, de los mundos posibles, para que el lector el lector de su obra, pero que en sumidas cuentas también somos lectores de ficciones, aprendamos que en las ficciones hay modalidades de verdad. Y esto lo podríamos emparentar con los grados, con la graduación, porque Lorenzo Peña es un filósofo contemporáneo que una de las bases de su pensamiento, también analítico, pero con una base ontológica, es la graduación. Pues bien, ya tenemos básicamente los principales, junto con Williamson, que le sirve a García Carpintero como modelo de lo que sea la actitud ante el conocimiento, ante qué sea aseverar. Porque Williamson tiene la regla del conocimiento respecto al aseverar, en el sentido de que, puestos a aseverar, asevera algo de lo que tengas conocimiento. Para aseverar P, que tengas el conocimiento de P. Aquí habría que decir lo que dijo Manuel García Carpintero, que coge este modelo, pero hace un afinamiento en el sentido de que mejor, en vez de C, solo conocimiento, TC. Regla de la transmisión de conocimiento, porque ese conocimiento hay que saberlo transmitir a una audiencia en función de esa audiencia. Entonces el alumno en su momento de Manuel García Carpintero, Manuel Pérez Otero, que luego evidentemente con el tiempo se ha convertido también en un profesor prestigioso de filosofía del lenguaje,
de la concepción analítica de la filosofía, ha afinado esto con su regla o propuesta CTC, que tengamos, a la hora de aseverar, conciencia de esa transmisión de conocimiento. Por nuestra parte, asumiendo estas tres propuestas, seguimos el afinamiento y afinamos a su vez esta propuesta de Manuel Pérez Otero con nuestra propuesta de CT, no E, de A, en el sentido de que tengamos conciencia de la transmisión. Sí, pero ¿la transmisión de qué? De una transmisión, o una transmisión ¿cómo? Tenemos conciencia de una transmisión no engañosa de un discurso asumible. Y un discurso asumible, entre varias características, añadimos también la característica de lo verosímil. El discurso asumible no solo tiene que ser comprensible, no solo tiene que ser razonable, no solo tiene que ser coherente, no solo tiene que ser expresado de una forma idónea, sino que no podemos exigirle tanto de que sea cierto, de demostrar que sea una verdad, que sea verdadero, sino al menos presentarlo de tal manera que sea asumible. Bueno, ya tenemos estos elementos que algunos los critican, algunos los tiene en cuenta García Carpintero para su teoría. Y en su teoría pone un neologismo, pone un verbo, ficcionalizar. ¿Qué sería ficcionalizar? Hacer una ficción. ¿Pero qué sería hacer una ficción? ¿Qué tipo de acto es ese? De momento es un acto semántico, es decir, un acto de significación. ¿Pero un acto de significación de qué? ¿O para qué? Un acto de significación para crear una ficción. ¿Pero cómo se crea una ficción? Haciendo una invitación. Haciendo una invitación al lector, espectador, para que acepte nuestra propuesta, la propuesta del autor de la ficción, apruebe en el sentido de que se preste a participar en esta invitación que hace el autor de la ficción, en que participe la audiencia. Claro, la audiencia es muy importante, porque el autor de la ficción hace ese acto de ficcionalizar en función de la audiencia esperada. Decíamos antes, cuando de Frege, que lo de la referencia es importante. ¿Cómo soluciona este problema García Carpintero? Pues García Carpintero en este punto lo que nos dice es que en los nombres propios que aparecen en una ficción, para conocer dicho nombre propio, tenemos que conocer elementos descriptivos de dicho nombre propio. Pero entonces, el significado, si tenemos que conocer un significado de un nombre propio a partir de sus elementos descriptivos, lo que tenemos, que la referencia, ¿qué sería? La referencia sería un montón de presuposiciones referenciales. Pero si no tenemos un contacto directo con esas referencias, si no tenemos una comprobación empírica, pues lo que tenemos por parte de nosotros, que leemos esa ficción, es fingimiento, son actos fingidos. Presuponemos referencias, fingimos que aceptamos referencias. Bien, seguimos con lo de Manuel García Carpintero, que referente a aquello del personaje de Carroll, que cómo hay que situarse ante esto del personaje, si nos ponemos en su piel, si lloramos igual que lloran ellos, si somos valientes igual que el acto de ficción. Carroll nos decía que ante los personajes lo que hacemos es simular su situación. Lo que García Carpintero nos dice que es que ante una obra de ficción, lo que se dice experimentar estados afectivos paradigmáticos, no experimentamos en una ficción estados afectivos paradigmáticos. Lo que hacemos es experimentar correlatos ficticios parecidos a estados afectivos paradigmáticos. Repetimos, para García Carpintero soluciona el problema de cómo situarnos ante el problema, el reto de los personajes que aparecen en la ficción, que el espectador se conecta con ellos, pues no es una conexión de que nosotros experimentemos exactamente los mismos estados mentales paradigmáticos que se supone está sintiendo el personaje de la ficción, sino que nosotros lo que tenemos es un correlato, también ficticio, que sea parecido a lo que está supuestamente experimentando ese personaje de ficción.
Claro, para todo esto hace falta una audiencia preparada. La audiencia es importante. El autor de la ficción ficcionaliza en función de la audiencia de la ficción, pero es que la audiencia de ficción, para poder captar todo esto que estamos hablando, tiene que ser una audiencia preparada, tiene que ser una audiencia apropiada. Pues entonces, ¿esto con qué lo conectamos nosotros? Lo conectamos con Richard Wolgen. Además, es que cita a Richard Wolgen. Lo cita para hablar de las obras de ficción musicales y las obras de ficción representacionales del cine y las pinturas. También hay ficciones en la pintura, en el cine y en la música hay ficciones. Y entonces Richard Wolgen lo que nos dice que hay un fenómeno de ver cómo, eso lo dice en el libro de El arte y sus objetos. En la segunda versión, que hizo unos ensayos complementarios, pues ella habla del ver cómo, que es un fenómeno que pasa en la pintura, que cuando vemos manchas en una pared, en esas manchas, no solo vemos las manchas, sino vemos cierta figura que pone nuestra mente, no es que esté en esas manchas, cuando es una mancha azarosa. Cuando es una mancha producida por un pintor, ya se hace a propósito para que el espectador vea algo, ¿no? Pues igual que en las manchas y en las pinturas hay un fenómeno de ver cómo, ver ciertos colores como tal figura, o ver en ciertas manchas de colores cierta figura, pues lo mismo ocurre en el cine, que es un fenómeno de ver cómo, y en general la música, el cine, son fenómenos de percibir cómo. Pero ahora conecto lo que estábamos diciendo, como hemos nombrado Wolgen, para poder el espectador captar esto necesita un espectador, Wolgen dice, competente. En su libro de la pintura como arte de 1987, Wolgen concluye que el significado pictórico son tres elementos: las intenciones realizadas del pintor, las marcas del pintor en la superficie pictórica y un espectador competente, o sea, suficientemente informado y suficientemente sensible. Pues Manuel García Carpintero, que fue lector de Wolgen, porque lo cita, y sabemos perfectamente, porque estuvo en nuestro tribunal, fue un miembro del tribunal de nuestra tesis doctoral primera, acabada en abril de 2001, presentada a la universidad en abril de 2001, pero defendida en abril de 2002. Un miembro del tribunal nuestro era Manuel García Carpintero, y nuestra tesis doctoral era la intencionalidad artística desde Richard Wolgen, que explicamos lo de Wolgen y luego proyectamos nosotros una teoría más general del arte. Pues tanto Wolgen para la pintura como nosotros para el arte decimos que hace falta un espectador competente. Pues Manuel García Carpintero nos dice de forma específica que hay necesidad de un receptor apropiado para la apreciación de la ficción. La hermenéutica que se desprende, sin utilizar esta palabra, la hermenéutica que se desprende, analítica, en Manuel García Carpintero, pues es al menos, diremos, al menos, con un conocimiento de Richard Wolgen, de que al menos en pintura hace falta un espectador competente. Y nosotros añadimos en el arte en general. Entonces vamos entrando ya el meollo de la cuestión de la ficción. El meollo de la cuestión son las normas. Sí, Manuel García Carpintero entra dentro del marco de pensamiento que las intenciones son importantes, considera que son importantes, no considera que es lo más importante, porque lo más importante son las normas. Aunque dice que las intenciones son importantes, pero sí son necesarias para conocer el significado dentro de una obra de ficción. Las normas. Lo más importante son las normas, el eje, el concepto base son las normas. ¿Qué normas? Las normas aplicables al acto de ficcionalizar. Cuando el creador de la obra de ficción ficcionaliza, lo hace en función de unas normas. ¿Pero qué normas son esas? Normas en función del espectador apropiado para esa obra de ficción. Normas dignas de consideración por la audiencia pretendida. Entonces ya tenemos los elementos, solo falta verbalizarlo, de la teoría de la ficción de Manuel García Carpintero, que es una teoría normativista. Es una teoría que los elementos serían los siguientes: objetos creados, normas, audiencia apropiada, actos de imaginar, simulación y actos de significación comunes.
si tuviésemos que realizar una proposición, una frase, una oración, pues diríamos que la teoría normativista de la ficcionalidad de Manuel García Carpintero es esa teoría que nos dice que las ficciones son objetos creados a partir, teniendo en cuenta unas normas que se tienen en cuenta por el creador de la ficción en función de una audiencia. ¿Para qué? Para provocar, para producir en dicha audiencia actos de imaginar. ¿Actos de imaginar de qué manera? Por simulación. Actos de imaginar por simulación, ¿para qué? Para llevar a cabo actos de significación relativamente comunes, relativamente parecidos a los actos de significación fuera de las obras de ficción. Podríamos hacer, y hemos hecho 5 matizaciones a esta teoría de la ficcionalidad que solo hemos esbozado mínimamente. Sí, podemos nombrarla también. ¿Lo vamos a hacerlo rápidamente? Sí, porque si no explicamos más en desarrollo la teoría de ciencia de Manuel García Carpintero, tampoco tiene sentido que nos explayemos en las matizaciones. Podemos poner 5. Una ya la hemos dicho, que la cuestión de la aseveración se puede ir más allá de la teoría de la transmisión de la comunicación, se puede ir al conocimiento de la transmisión de la comunicación según Manuel Pérez Otero, y se puede llegar, según nosotros, a una regla, que sea la regla que para aseverar hay que tener conciencia de la transmisión no engañosa de un discurso asumible. Asumible por comprensible, razonable y, sobre todo, entre otras cuestiones, verosímil. Otra matización pues podría ser pues que Manuel García Carpintero llega a decir que hay literatura no ficticia. Aquí estaría la propuesta contrapuesta de Jesús González Maestro de que la literatura es ficción. Tiene varios elementos definitorios la literatura y uno sería la ficción. Ya nos extenderemos en otro vídeo de desarrollar esta matización y otras. Pero quien diga, es que Manuel García Carpintero dice que hay literatura no ficticia, pero no pone ni siquiera un ejemplo, ni siquiera un candidato. Como podría ser, yo que sé, para algunos las novelas históricas o los diarios o el periodismo, las memorias. El caso es que todos los candidatos que se pueden poner de literatura no ficción, a menos nosotros podemos justificar por qué una de dos, o bien esos candidatos a no ficción, o bien justificar por qué sí hay ficción, como en la poesía, si hay ficción en la poesía, o justificar por qué es su candidato a literatura, no ficción, por donde falla. No es que no sea no ficción, claro que es no ficción, pero es que no es literatura por carecer de intencionalidad literaria ni realizada, ni propuesta, ni nada. Pero bueno, ya lo explicaremos con más calma. En función de lo que acabamos de decir, intencionalidad realizada estaría la tercera matización, de que nos habla de intenciones, pero salvo un par de pasajes que sí dice que tiene que ser actos de significación realizados, y otro pasaje que dice que se tiene que poder el espectador, lector, a partir de la ficción, concluir, sacar, extraer unos datos, a partir de lo que está viendo, escuchando en la ficción, unos datos para poder interpretar la ficción, pues si solo dices intenciones, hay un doble riesgo. Hay el riesgo de confundir las intenciones con los meros propósitos estrechos, cuando en cuestiones de arte es mejor hablar de intenciones amplias, de estados intencionales. Las intenciones, el sinónimo sería propósitos, pero es que los estados intencionales son más que propósitos. Los estados intencionales tienen que ver con propósitos, con creencias, con deseos. La batería mental es bastante amplia. Por eso son estados mentales amplios, no estrechos. Pero el factor aquí es realizados, porque el otro elemento de confusión es que si no decimos nada por intenciones, también incluimos las intenciones que no se han realizado. Cualquier creador de una obra de ficción visual, escultórica, pictórica, textual, pues ha intentado cosas, o ha pensado cosas, ha diseñado cosas, ha planeado cosas, que luego no llegó a la práctica, o llegó a la práctica y no le funcionó. ¿Esas intenciones se interesan? No.
Y los críticos de la frase intencionalista tienen razón en esta crítica, lo que no tienen razón en la conclusión, de que porque el autor no siempre logra lo que consigue, conclusión, entonces no tenemos nunca en cuenta para entender el significado artístico que sean las intenciones. Eso es toda una pirueta lógica. A quien le convenza, pues mejor para él. Entonces es mejor hablar en cuestiones de arte y la obra de ficción. Esa arte, cuando lo es, cuando hay intencionalidad realizada, que sabemos que hay ficciones, lo que sí hay es ficciones no literarias. En un ejercicio de matemáticas o de física, pues hay una ficción, es un tren sale de aquí, se cruza con otro tren, donde se van a chocar, o sea, eso es una ficción, etcétera, etcétera, ¿no? Hay ficciones no literarias, pero aquí lo que nos interesa son las ficciones literarias, pero lo que no hay, o podemos justificar que no hay, o podemos criticar a los que dicen que sí hay, lo que no hay es literatura no ficticia. Otra matización sería que claro que la teoría de la ficcionalidad de García Carpintero es normativista, pero precisamente por el empeño que tiene Manuel García Carpintero en subrayar el énfasis de esas normas que tiene en cuenta el autor de la ficción, pues esto tiene que ver con intenciones realizadas cuando realmente hay un logro, ¿no? O sea, cuanto más importancia le demos al acto de ficcionalizar en función de unas normas, pues ese acto de ficcionalizar es un estado intencional. Entonces, el normativismo es compatible con el intencionalismo. Manuel García Carpintero se autoetiqueta con razón, y así hay que hacerlo, su teoría de normativista, pero precisamente por eso también está dentro de las coordenadas del intencionalismo. Precisamente por eso nosotros le animamos a que especifique un intencionalismo amplio para quitarnos de en medio los meros propósitos cerrados, estrechos, y un intencionalismo realizado para tener en cuenta solo los estados mentales que han tenido logro, no los que no han tenido éxito. Y la última matización es que, claro que García Carpintero tiene en cuenta lo subjetual, el ser humano que crea la ficción, el ser humano que ve la ficción, pero hay que especificarlo porque ya no estamos en 2016, ya estamos en 2025 y los procesos automáticos de generación de texto pues han avanzado tanto que por poder pueden producir textos que pueden pasar por pequeños pasajes ficcionales. También estas maquinarias de automatismos varios que tienen que ver con procesos de lenguaje estadísticos, pues también pueden fingir que entienden actos ficcionales nuestros humanos que les propongamos para que nos hagan una interpretación, un comentario de texto. Fingen porque en realidad a nivel de 2025 no entienden nada. Solo son combinaciones estadísticas, no pasan del nivel sintáctico, no llegan al nivel semántico y mucho menos al nivel pragmático. Entonces, muchas veces en las definiciones, en los avances de García Carpintero de que sea la ficción, muchas veces sí que tiene en cuenta el sujeto creador de la obra de ficción y el receptor, claro, humano de la obra de ficción. Pero otras veces no lo nombra, no lo especifica, en bastantes ocasiones. Nos habla de que las ficciones son objetos en los que se tienen en cuenta las normas en función de una obra apropiada. Dicho así tal cual, pues el creador de la obra de ficción podía ser eso que mal llaman inteligencia artificial. Pues ya poco más, simplemente pues que... Bueno, todo esto, si tenemos en cuenta la teoría del cierre ecuatorial del materialismo filosófico de Gustavo Bueno Martínez, pues podemos etiquetar a la teoría normativista de García Carpintero como una teoría que no cae en el descripcionismo, aunque tuvo elementos descriptivos a la hora de decir que para saber qué es la referencia de un personaje en una obra de ficción hay que tener en cuenta sus elementos descriptivos. Ahí se introduce, da unos pasos descripcionales, pero bueno, no cae en el descripcionismo porque no se dedica a
Entender ficciones es describir la materia de dicha ficción. No es lo que nos propone. Tampoco cae en el adecuacionismo, porque tampoco cae en poner en función, conjugar, dialogar la materia de cualquier ficción, cómo hay que interpretarla en función de su forma, y a su vez la forma de la ficción, cómo habría que interpretarla a través de la materia de dicha ficción. ¿Eso no lo hace García Carpintero? No. Entonces no está cayendo en el error nosológico del adecuacionismo. Y en el teoreticismo, que sería priorizar la forma de la ficción, no tiene claramente posturas teoreticistas, porque no da prioridad al elemento formal de la ficción. Pero claro, como está construyendo una teoría de la ficcionalidad, pues claro que tiene que tener elementos retóricos que son la base para hacer una teoría de la ficción. Como quiere hacer una teoría de la ficción, pues claro que tiene componentes discursivos, retóricos, teoréticos, destinados a la construcción de una teoría. Entonces tiene pinceladas, otros pasitos en el teoreticismo, pero no cae en el teoreticismo porque no prioriza la forma de la ficción. Entonces sería lo perfecto de un circularismo. Pues digamos que se acerca al circularismo por ese explicar, cerrando, pero sin llegar a cerrar del todo, cerrando este campo de conocimiento, que sí es de conocimiento, porque unas de las repercusiones de García Carpintero es que sí se puede aprender de las ficciones, y se puede aprender las ficciones por el principio de realidad, que el principio de realidad lo que nos dice es que el principio de realidad nos permite introducir por parte del creador de la ficción elementos de la realidad en la ficción, y también nos permite exportar, para el lector al menos, exportar elementos de la ficción, exportarlo a nuestro mundo foráneo, o sea, fuera de la ficción. Pero lo que estamos diciendo de circularidad hace una explicación semicerrada, bastante cerrada sin llegar a cerrarse. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho antes, porque en base a ciertas categorías, las categorías de imaginación, ficcionalizar, norma, sujeto de la creación cuando lo nombra. Hemos dicho que hay que explicar lo antropológico, no siempre lo nombra, pero a veces lo nombra. Sujeto de la creación, norma, estamos diciendo, audiencia apropiada, imaginación. Pues todos estos elementos, acto de imaginar, pues todos los elementos juntos, entrelazados con un razonamiento, nos da una explicación, va cerrando el campo que estudia lo ficcional. Pero no lo cierra del todo. Pero es que no puede cerrarlo del todo. ¿Por qué? Porque está aquí el elemento subjetual y también subjetivo. Está el sujeto y está con los elementos subjetivos. ¿Por qué? Porque ya estamos diciendo, no podemos prescindir de un sujeto de la ficción, a menos de un sujeto humano, porque si no, la inteligencia artificial sería creadora de ficciones, empezaría a copiar ya copyright, algunas inteligencias artificiales, de fragmentos. Todavía no han hecho una novela, bueno, han hecho un churro habrán hecho, parecida a novelas por humanos, que muchos humanos hacen churros, como novelas, claro. Es que esta IA ha hecho una novela como estos novelistas, pues a saber de qué, ¿como qué novelistas? ¿Cómo que novelistas? O sea, ya me lo estás diciendo, ha hecho la IA una novela igual que ciertos novelistas. Pero bueno, todavía no estamos dando el premio Cervantes a una inteligencia mal llamada artificial, pero bueno, que todo llegará, todo llegará. Se lo dieron a Bob Dylan, pues también se lo pueden dar a un cachivache, ¿no? Pues lo que estamos diciendo, no hay una neutralización del sujeto. No hay neutralización del sujeto, por eso no hay un cierre categorial del campo de estudio al ficcional, pero es que tampoco García Carpintero tenía la intención, ni realizada ni no realizada, de hacer ciencia de la ficción. Es lo que hace un análisis de la ficcionalidad. Y ahí se queda, y bastante lucidez, iluminación nos proporciona el análisis de la ficcionalidad de Manuel García Carpintero Sánchez Miguel.
y invitamos a su lectura, a su estudio y a partir de ella aterrizar en la literatura, que por cierto Manuel García Carpintero en este texto también hace las veces de transductor, de intérprete para los demás de fragmentos de la obra de Kafka y también fragmentos de la obra de Javier Marías. Bueno, no, aquí tengo, no este libro de Tu rostro mañana, no este libro de Javier Marías, sino otro libro de Javier Marías. Ese otro libro de Javier Marías, si nos confundimos, es La negra espalda del tiempo. Cerramos ya recordando que en este siglo XXI lo ficcional nos atraviesa todos los días. Nos intentan engañar con ficciones, candidatos de verdad con ficciones, semiverdades con ficciones, vender muchas cosas con ficciones. Por eso habrá que saber meditar qué es eso de la ficción. Porque saber qué es eso de la ficción no es una curiosidad intelectual, es una obligación vital en el siglo XXI. ¿Y qué es una ficción? Una ficción para Manuel García Carpintero, su estatuto, su naturaleza, consiste en un acto de habla normativo.